vamos a ver un par de ejemplos de estos indicadores de FXSSI que te permitirán adelantarte al mercado, ver qué están haciendo el resto de traders retail y jugar en su contra, porque sabemos que los traders retail generalmente pierden dinero. Si no has visto el vídeo en el que te explico cómo funcionan estos indicadores, te recomiendo verlo, lo voy a dejar anclado en la descripción de este vídeo y es importante que conozcas cómo funcionan, qué indicadores utilizan y una vez sepas eso puedes volver a este vídeo y ver dos operaciones reales que estábamos haciendo con este indicador para que veas todo su potencial y para que veas en directo cómo se puede utilizar. Vamos con el primer ejemplo, dólar estadounidense contra dólar canadiense, y vemos que el ratio actual es de solo un 21% de compradores y un 79% de vendedores. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que por estadística, ese 20% es el que va a estar acertando la operación, el 80% va a estar equivocado y nosotros, por lo tanto, vamos a ir con ese 20%. Es decir, vamos a ir largos. ¿En qué momento podríamos entrar a este par? Bueno, pues nos da un poco igual casi con este gran porcentaje que hay de vendedores, porque lo más probable es que pronto empiecen a perder dinero los vendedores. Pero, bueno, este momento en el que yo he abierto una pequeña operación, pues sería bastante interesante. Ya no solo porque había muchos vendedores en ganancias, vemos este segundo indicador, el profit ratio, que ya había muchísimos vendedores en ganancias, y ya digo que por estadística la mayor parte de la gente está equivocada, por tanto, la mayor parte de la gente va a perder dinero y no es sostenible que estos vendedores estén ganando dinero durante mucho tiempo. Por lo tanto, este era un posible punto de entrada para esta operación. Pero además de esto, pues yo me he fijado un poco más en el tema técnico. Si nos vamos al gráfico diario, bueno, vamos a ponerlo en 4 horas que quizá lo veamos un poco mejor. Vale, he trazado estas tres líneas, más o menos paralelas, donde tenemos un soporte de largo plazo aquí abajo, un soporte de más corto plazo aquí arriba, donde estamos muy cerquita, casi lo hemos tocado, justo cuando abrí la operación, casi lo habíamos tocado, y además tenemos también las medias móviles a nuestro favor. Tenemos la media de 100 aquí en naranja, que la tocó y volvió a pasar por encima, rebotó en esa media, y tenemos también la media de 200, un poquito más abajo, que coincide con un pequeño soporte que también está por aquí, ¿vale? Por lo tanto, esa para mí era una buena zona de entrada, esa media de 100, y en este caso, como el porcentaje de compradores es bastante pequeño, es una operación bastante probable, he puesto un stop un poco más alejado aquí por debajo de la media de 200 y por debajo de los stop losses que tiene la gente, que ahora los veremos. Y el take profit, pues de momento no lo tengo por aquí, pero sería más o menos por esta zona de aquí arriba, en el 1.4173 más o menos, en estos máximos. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque hay bastantes stop losses aquí arriba en esta zona, que es este otro indicador que nos quedaba, y lo más probable es que el precio llegue al menos hasta esa zona, capturen o cacen a todos esos cortos que tienen los stop losses ahí, y a partir de ahí, pues bueno, puede seguir subiendo o puede tomarse un pequeño descanso. Entonces puede ser una buena zona el tener nuestro take profit por ahí. Como comentaba, este indicador, estas barritas que vemos aquí en color morado, violeta, son la cantidad de stop losses que hay puestos por los operadores de estas plataformas que analiza el indicador, y lo que nos indican es que hay mucha gente compradora que tiene su stop loss aquí. Por lo tanto, es fácil que si el precio se va para abajo sobrepase esta zona de stop losses y probablemente se tope con esta directriz alcista, sería algo bastante probable. Y en el caso de los vendedores están, como decía, aquí arriba. Por lo tanto, es bastante probable que el precio se acerque a esta zona y la llegue a superar. Teniendo esto en cuenta, pues lo lógico era esto que hemos hecho, ¿no? Abrir una operación con un take profit más o menos por aquí y un stop loss por debajo de la media de 200 y por debajo de esta primera directriz y por debajo de estos stop losses, y eso nos da más o menos un ratio de un 1,76, cercano a ese 2%.
perdón, a ese ratio de 2, ¿no? El doble de ganancias que de pérdidas. Teniendo en cuenta que estas operaciones en general tenemos un 70% de probabilidades de acierto, este ratio pues es bastante ventajoso. Ya con un ratio de 1,1 tendríamos una pequeña ventaja, pero con este ratio de 1,76 pues lo veo bastante ventajoso y nos puede dar unas ganancias muy interesantes. Este sería el primer caso. El segundo caso lo tenemos en la libra contra el dólar suizo, contra el franco suizo, perdón, y si nos fijamos en el ratio actual tenemos un 64% de compradores, por lo tanto tenemos un 36% de vendedores y nosotros vamos con esa pequeña parte de vendedores. Esta igual no es tan clara porque podríamos haber entrado un poco más arriba, pero bueno, creo que también va a servir para que se entienda. Como digo, 36% solo de vendedores, por lo tanto, vamos a ir cortos. ¿Y en qué momento entramos? Bueno, pues si nos fijamos en este profit ratio, había muchos compradores en ganancias por esta zona de aquí arriba, esta de aquí, por lo tanto sería una muy buena zona para haber entrado. En nuestro caso hemos entrado un poco más abajo, pero bueno, tampoco lo considero una mala zona. Como stop loss hemos puesto esta zona del 1,1250 más o menos. ¿Por qué? Pues porque estamos por encima ya de la media de 200 y de la media de 100 en 4 horas y por encima de estos stop losses de aquí y de estos otros de aquí. Me parece bastante importante tener en cuenta esos dos clusters de stop loss. Por lo tanto, un stop por esta zona y un take profit, en este caso, pues no va a ser tan ventajoso como en la operación anterior. Aquí estaría el stop loss más o menos. El take profit, bueno, pues por esta zona más o menos que tenemos hacerlo con esto para no dejar la línea, tenemos los mínimos que se marcaron aquí el día 31 de octubre y que se marcaron aquí el día 22 de noviembre. Ese sería nuestro target, nuestro take profit. La operación sería 1 a 1. Ya digo que no es tampoco tan mala porque hay un ratio de acierto superior al 50%, por lo tanto no está mal. Hombre, bastante mejor sería que tuviésemos este caso de aquí, ¿no? Que hubiésemos entrado en esta zona donde está ahora mismo el precio y tuviésemos un ratio de 2,58. Ahí sí que sería una muy buena operación. Pero bueno, no hay ningún problema. De hecho, se nos acaba de cerrar la operación, la volveré a abrir ahora. Simplemente esta es una cuenta de prueba, así que nos da un poco... Bueno, ese sería el planteamiento de esta operación que, como digo, no sería tampoco demasiado mala, la verdad. Y en esta zona de aquí, pues puede tener un desempeño muy interesante. No me gusta tanto como la otra porque hay menos compradores. Generalmente entro cuando hay más de un 70% de personas en el lado contrario. En este caso solo hay un 64%, pero bueno, es bastante interesante, por lo menos como ejemplo, para ver cómo funcionan estos indicadores y para ver cómo podemos entrar en los diferentes pares. Ya ves que no me centro solamente en estos indicadores de FX SSI, sino que me fijo también en análisis técnico, me fijo en las medias móviles, me fijo en zonas de soporte y de resistencia, también me fijo en los macro, en los datos macro, y está claro que Suiza va a tender a fortalecer su moneda y el resto de países, Reino Unido, los países de Europa, Estados Unidos, etcétera, van a tender a devaluarla. Por lo tanto, es bastante probable que este par siga cayendo con el paso de los meses, igual que el euro franco suizo, igual que el dólar franco suizo. Por lo tanto, si tenemos un poco en cuenta todas esas casuísticas o todas esas condiciones, es bastante probable que se nos den esas caídas y que estemos acertando el movimiento.